I want to sever the fate of this world. A world of only victors. A world of only peace. A world of only love. Everybody wants to rule the world. I will create such a world. There's a room where the light won't find you. Holding hands while we It's the power of a god. do, I'll be right behind you. I am Glad we the ghost of Uchiha. Y hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Como pueden ver, aquí os dejo con un nuevo capítulo de esta maravillosa serie. Y sin más nada que decir, los dejo con el video. El área residencial del clan Hyuga estaba ubicada en algún lugar en las afueras del renombrado Konohagakure. También estaba rodeado por un vasto bosque que se extendía hacia afuera hasta que esos altos y enormes muros hechos por el hombre, que custodiaban todo el pueblo desde su fundación, apareció a la vista. En las otras tres direcciones del espacioso recinto del clan Hyuga, y el vasto bosque, estaba la famosa montaña que custodiaba Konoha, con cuatro caras distintivas de los Hokages cuidadosamente talladas en ella, el centro de la aldea y el área civil, y el también ilustre el complejo de viviendas anterior del clan Uchiha, que ahora estaba vacío gracias a las secuelas del ataque de esa bestia aterradora. El recinto del clan Hyuga era ahora el recinto del clan ocupado más cercano al edificio del Hokage en toda la aldea después de que los Uchiha resultaron reubicados lejos de su residencia a largo plazo. Esta ubicación actual hablaba perfectamente del estado actual del clan Hyuga dentro de la aldea. Cuanto más cerca estabas del centro de poder del pueblo, más respetado eras. El clan Uchiha ahora era lo opuesto a eso. Fueron reubicados en las afueras del pueblo, cerca de la puerta principal. Lejos de la residencia del Hokage, el centro dominado por civiles del pueblo y todos los demás edificios importantes del pueblo. Ahora eran como una especie de forasteros que vivían dentro. Un niño con cabello negro largo y esparcido, vestido con un elegante kimono azul, estaba sentado en el piso de madera dentro de una habitación semigrande de estilo japonés tradicional. Una pared dentro de la habitación también podía funcionar como una gran ventana móvil, que se abría por completo. El viento frío de la noche sopló sobre el chico sentado de aspecto pacífico, esparciendo su cabello aún más. El chico miró el paisaje exterior mientras pensaba profundamente. Un sinfín de árboles afuera se arremolinaban con el viento frío de la noche, y la luna eterna arriba brillaba intensamente. Un símbolo de la esvástica de color verde en su frente, el llamado sello de pájaro enjaulado, reflejado lúgubremente por la luz de la luna. El nombre del niño era Neji Hyuga. Ahora tenía 6 años, pero su expresión fría y seria actualmente era de alguna manera como la de un adulto, que experimentó el viento y las lluvias y toda la crueldad que la vida tenía para ofrecer antes. Fue porque en realidad no tenía 6 años como sugiere su apariencia infantil. Otra alma ocupó este cuerpo hace unos 3 años y se fusionó con el alma del niño llamado Neji Hyuga. Esa alma vino de otro mundo también llamado Tierra. Sin embargo, definitivamente no era el mismo planeta Tierra. Esta tierra también fue llamada el mundo ninja, por sus habitantes, y era un mundo de extraños poderes mágicos, llamados chakra, energía natural y técnicas extrañas, no el mundo de la tecnología y la ciencia como era su mundo anterior. Tal vez ni siquiera era el mismo universo. Este mundo también era como ese mundo ficticio, de su vida anterior, con el que estaba muy familiarizado, llamado Naruto o Narutoverse. El mundo donde manda el puño más fuerte, no el dinero ni el estado de derecho. Ya pasaron 6 años en un abrir y cerrar de ojos, y mañana por la mañana entraré en la Academia Ninja. Esto significa que estoy un paso más cerca de salir de mi jaula, pero también significa que tengo que trabajar aún más duro, pensó Neji mientras miraba melancólicamente hacia la luna inusualmente brillante. Hace 3 años, el padre del joven Neji Hyuga falleció trágicamente, el mismo día que fue marcado por esa marca de maldición malvada, el Huinjutsu secreto de la rama principal del clan Hyuga, ahora también le gusta llamar la marca de esclavo en su lugar. Su padre murió por una estúpida decisión de su hermano, el tío de Neji y el actual líder del clan. En un momento de ira, mató a alguien que no debería haber matado. Mientras Kumogakure y Konohagakure, dos grandes pueblos shinobi, estaban en guerra, en un intento de poner fin a su lucha, acordaron firmar un tratado de paz.
Sin embargo, pronto se reveló que el tratado podría no ser más que una tapadera cuando la persona que era el ninja jefe de Kumogakure en ese momento, que estaba en Konoha para firmar el tratado, intentó secuestrar a Hinata, la joven heredera del clan Hyuga, para obtener el Byakugan y sus secretos. El shinobi fue asesinado imprudentemente en su intento por el padre de Hinata, lo que enfureció a Yashi Hyuga, el patriarca del clan. Sin embargo, ese fue el plan de Kumogakure todo el tiempo. Más tarde negaron todas las acusaciones de secuestro y exigieron el cuerpo de Yashi como compensación por la muerte de su Ead ninja según las estipulaciones del tratado. Konohagakure debilitado, con el indeciso Hiruzen como su líder en ese momento, después de perder al cuarto Hokage, el Jinchuriki, Kushina Uzumaki y destruido económicamente por el ataque de 9 colas, finalmente cumplió con su demanda irrazonable, se acobardó y presionó a la familia Hyuga, que también se acobardó frente a los mismos viejos Hiruzen. Sin embargo, Yashi era el patriarca estimado de su clan y miembro de la rama principal de la familia, por lo que se decidió utilizar a su padre como chivo expiatorio en su lugar, como un gemelo idéntico, nacido unos segundos después. Además, esa elección tenía otra ventaja: Hisashi era miembro de la rama lateral, y su Byakugan sería sellado tras su muerte, salvaguardando sus secretos. A pesar de que Yashi protestó enérgicamente y quiso dar su propia vida, como debía hacerlo, por matar imprudentemente a ese intruso, en un ataque de ira, sin siquiera pensar en nada, su padre, el anterior cabeza de familia, junto con todos los demás. Los ancianos instaron fuertemente a Hisashi a dar su vida. Hisashi sabía que, al final, no había forma de que Yashi pudiera ir en contra de su padre y de todos los ancianos, para escapar de la realidad, sobrellevar su inevitable muerte más fácilmente, hacer que la situación de su hermano fuera menos difícil, o lo más probable, hacer que la situación de su hijo Neji fuera menos difícil en el futuro. El propio Hisashi se ofreció como voluntario para dar su vida por el clan, también escribiendo algún tipo de mensaje para el futuro Neji, confrontándolo e instándolo a no culpar a la familia en el futuro. Probablemente no queriendo que se vuelva hacia un camino de odio y tortura con esa marca de maldición, sabiendo que no hay forma de escapar de ese destino o luchar contra el lado de la rama principal. Este sello maldito es utilizado nominalmente por el clan Hyuga para proteger a su Kekkei Genkai, el Byakugan. Los miembros de la casa principal del clan marcan a los miembros de la sucursal del clan con el sello maldito para que, cuando mueran, su Byakugan sea sellado, evitando que los enemigos conozcan sus secretos. La casa principal también puede usar el sello maldito para disciplinar a los miembros de la casa filial. Si el miembro de la casa principal usa un sello de mano especial, el miembro de la casa filial experimentará un dolor intenso, lo que lo disuadirá de desobedecer a la casa principal nuevamente. Si el dolor es lo suficientemente grande, puede incluso matar al miembro de la sucursal, destruyendo sus células cerebrales. Hisashi Hyuga sabía perfectamente lo doloroso que era, incluso para un shinobi experimentado, experimentar la activación del sello maldito. Entonces, es comprensible por qué no quería volver a Neji contra la rama principal y experimentar ese mismo tipo de dolor en el futuro, e incluso la muerte si los desafía. Y su apuesta valió la pena. Después de cierta incomodidad y frialdad iniciales, más tarde, después de que Yashi le diera el mensaje final a Neji Hisashi, Neji tuvo mejores sentimientos hacia la familia nuevamente y se volvió obediente hasta el final. Pero ya no soy el mismo Neji. Neji exclamó fríamente de repente. ¿Cómo podría él, un escritor experimentado de muchos fanfictions de Naruto en línea de su mundo anterior, no entender una verdad tan simple? Conocía muy bien la naturaleza oscura y siniestra de este mundo cruel, de perro come perro. Sin mencionar que él mismo vio todo con sus propios ojos, su alma de la vida anterior estuvo, de hecho, dentro del cuerpo de Neji desde el momento en que nació. Sin embargo, fue solo ese día, cuando el alma de Neji estaba más dañada por todo el dolor de ser marcado por la marca de esclavo y la muerte de su propio padre, que logró atacar furtivamente, derrotar y devorar por completo el alma de este niño Neji, ocupando efectivamente este cuerpo todo para sí mismo. Su alma anterior permaneció en el fondo del cuerpo de Neji durante 3 años, esperando exactamente esa gran oportunidad, cuando el alma de Neji se sacudiría lo suficiente como para que él tomara el control con éxito, por todo lo que sucedió ese día. Y sí, las almas de este mundo son mucho más fuertes que las almas de su mundo anterior. El alma de bebé de Neji era mucho más fuerte que su alma de 18 años de esa vida. Mucho más fuerte, de hecho, que ni siquiera se atrevió a revelar la más mínima presencia, todos esos 3 años, por temor a que Neji notara su presencia y se lo dijera a los adultos a su alrededor. Eso sería desastroso.
y tanto más fuerte que solo logró derrotarlo con un tortuoso ataque furtivo. Actualmente, él es verdaderamente una persona de 24 años, en edad mental y experiencia, dentro del cuerpo joven de un niño de 6 años. Lo único que lo sorprendió en ese entonces, fue que él también heredó el mismo dolor de perder a un padre que Neji, después de devorar su alma, era así de fuerte como una grieta dentro de la mente del niño de 3 años. Ahora también se entristece de vez en cuando aparece el nombre de Isashi, y se enfurece una vez que ve a Yashi o a cualquier otro miembro principal de la familia, pero se las arregla para ocultarlo bien como en el original. La madre de Neji murió al dar a luz a Neji. No sabe si era lo mismo en el universo original de Naruto o si de alguna manera fue causado por su alma anterior que también invadió este cuerpo en ese momento. Tenía que apoderarse del cuerpo de Neji, en ese momento, y devorar su joven alma, no se arrepiente ni un poco. El alma de Neji se estaba volviendo más y más fuerte, día a día, en ese momento, y el alma de 3 años de Neji era el límite para lo que él sentía que podía enfrentar y realmente ganar, cuanto mayor fuera, más difícil sería. Sin mencionar que una oportunidad como esa y el daño mental que le sucedió a Neji, durante ese día, probablemente no volvería a suceder, por lo que estaría destinado a estar confinado en ese lugar oscuro y sombrío por el resto de su vida. Hasta que Neji murió por el 10 colas mientras salvaba a Naruto como en la serie original y moría él mismo. Sin mencionar que quiere vivir, no morir como lo hizo Neji entonces. Ya casi se volvió loco por esos 3 años, en tal soledad, sin mencionar 15 años más pasados así. Lo único que lo mantuvo cuerdo, durante ese tiempo, fue su esperanza de tomar el control algún día y recordar todo el conocimiento relacionado con Naruto que tenía de la memoria de su vida pasada, mientras ideaba una docena de planes y rutas que realizaría una vez. Finalmente llegó al cuerpo de Neji. Decidió en ese momento que también adoptaría el nombre de Neji, y lo haría resonar a través de todo este mundo ninja en el futuro, como honestamente debería estar en el original si Byakugan no hubiera sido tan archivado por el autor a favor de Sharingan. Ya pensó en muchas formas de cómo debería tratar de desarrollar su futuro Byakugan y su fuerza de lucha, durante todos esos años solitarios que pasó antes. También dará una resolución final a todas las emociones persistentes de Neji, como vengarse de toda la rama principal en el futuro, por la esclavitud de sí mismo y la triste muerte de su padre. Ese también sería el deseo original de Neji, al menos antes de los exámenes de Chunin, en el original, si no hubiera aceptado su destino de pájaro en la jaula, y en su lugar hubiera tratado de luchar contra él e incluso cambiarlo. Conociendo mucha más información que el Neji original, en ese momento, sobre este universo y los diferentes medios en él, y viniendo desde un punto de vista totalmente diferente, como un completo espectador, sin un lavado de cerebro por la mierda del destino, ya que podía básicamente, creo que el Neji actual definitivamente intentará luchar contra su destino y superar la marca de la maldición más tarde, y también pensó en muchas posibilidades sobre cómo, incluso incorporando algunos conocimientos avanzados, de su mundo anterior, en sus próximos planes. Es hora de los ejercicios de Byakugan de hoy. El joven rostro de Neji de repente se puso serio y respiró hondo como si se preparara para hacer algo importante y crucial para él justo en el siguiente segundo. A pesar de que mañana era el día de admisión a la Academia Ninja, todavía no se le pasó por la cabeza holgazanear, ni siquiera un poco. Por lo tanto, se despertó más temprano una vez más, después de solo 8 horas de sueño. En este mundo peligroso, cada día es muy preciado y debe gastarse en entrenar, o de lo contrario morirías joven. Alguien más entrenará más duro que tú, se volverá más fuerte que tú y te matará. Esa era la filosofía actual de Neji, siempre se motivaba visualizando algún tipo de enemigos imaginarios matándolo en una misión, o algún miembro de la rama principal pisoteando su cabeza con fuerza con su pie y humillándolo, luego de activar esa marca de maldición. Si quiere escapar de ese destino de verdad, entonces debe entrenar. No fue fácil, esa marca de maldición era una de las cosas más extrañas y misteriosas de todo el universo original de Naruto, estaba a millas de distancia de deshacerse de ella. Esa era la diferencia entre Neji en este universo y Neji de ese otro universo. El Neji original creía en esa mierda del destino, que es un genio dotado de Dios, que no necesita entrenar tan duro como Lee, y que, naturalmente, siempre será más fuerte que él. Pero el Neji actual no piensa así. De hecho, Neji, en su vida pasada, fue tal genio, que unas púas de madera lo mataron al final. Ni siquiera cerca del nivel de Rock Lee, quien incluso ayudó en la batalla contra Madara Uchiha.
Si hubiera entrenado un poco más duro desde su corta edad, entonces tal vez no hubiera sido asesinado de esa manera vergonzosa y se hubiera convertido en el único de la generación más joven de Konoha que murió. Los niños de los clanes influyentes de Konoha comienzan a hacer ejercicios de control de chakra cuando tienen 3 años. Yasuo le explicó personalmente la técnica de concentración de hojas poco después de obtener este cuerpo. Él personalmente le enseñó los otros 2 ejercicios para desarrollar el control de los chakras también. No fue tan sorprendente, después de todo, su metodología de lucha del clan Hyuga se basa básicamente en la capacidad de control del chakra. Así que no fue tan sorprendente que los niños pequeños de su clan lo aprendieran. Sin embargo, lo sorprendente fue que Yasuo le enseñó personalmente, por lo que debe haber sido la culpa. Pero no se olvidó de recordarle siempre cómo debería proteger siempre a su Lady Hinata, y cómo es su destino. Entonces, si no es la culpa, entonces el lavado de cerebro debería ser la segunda razón. La técnica de concentración de hojas es el ejercicio de control de chakra más básico que generalmente se enseña primero a alguien que quiere mejorar el control de chakra, incluso a la mayoría de los niños de los clanes shinobi, antes de la academia y a los civiles en la academia. Un objeto, como una hoja, de ahí el nombre, se ata a la frente de una persona enfocando su chakra allí. Es un método lento pero probado para construir el control de chakra de una persona y ayuda a la concentración del usuario al tener toda la atención enfocada en un solo punto. Otra es la capacidad de caminar sobre superficies verticales y horizontales desafiando la gravedad. Al crear y mantener una cantidad determinada de chakra en las plantas de los pies del usuario, pueden adherirse a superficies sólidas y caminar sobre ellas de la misma manera que si estuvieran caminando por el suelo. Demasiado chakra hace que los repele de la superficie, mientras que muy poco significa que no puedes adherirte a la superficie en absoluto. Y cuanto más preciso sea el control de chakra del individuo, mejor agarre podrá tener en su superficie. Y una habilidad similar es caminar sobre agua o líquidos en general, ya que el ninja emite continuamente una pequeña cantidad de chakra que se ajusta constantemente para permitirles flotar en su superficie, enseñándoles a regular el gasto de una cantidad fija de chakra. Con esta habilidad dominada, incluso es posible pararse sobre una cascada embravecida sin perder el equilibrio. Las manos son la parte más común del cuerpo a la que se canaliza el chakra. Y los pies son uno de los lugares más difíciles para manipular el chakra para la mayoría de los chakras. El chakra se amasa en el estómago y los pies son las partes del cuerpo más alejadas de él, lo que significa que el chakra tiene que viajar más lejos para llegar a ellos. Yasuo también le explicó teóricamente los conceptos básicos de los chakras, el control de los chakras, el sistema de vías de los chakras y los puntos Tenketsu. Ese fue el conocimiento básico que se enseña a todos los niños del clan Hyuga. Junto con el conocimiento teórico de su vida anterior, Neji captó inmediatamente la esencia. Chakra es esencial incluso para el jutsu más básico. A través de varios métodos, el más común de los cuales son los sellos manuales, el chakra se puede controlar y manipular para crear un efecto que de otro modo no sería posible, como caminar sobre el agua, exhalar fuego o crear ilusiones. Los 2 componentes del chakra son la energía física y la energía espiritual. Desde que fue difundido por Hagoromo, mejor conocido como el sabio de los 6 caminos, el chakra se ha convertido en una forma de energía vital que todas las personas producen hasta cierto punto, aquellos que se quedan sin chakra morirán. Producida dentro y manipulada por órganos como el corazón, la energía circula por todo el cuerpo en una red llamada Chakra Pathway System, que es similar al sistema cardiovascular. Grupos como los shinobi han aprendido a generar más chakra y liberarlo fuera de sus cuerpos a través de puntos de presión llamados Tenketsu para realizar jutsu. El chakra se crea cuando 2 energías primarias más, conocidas colectivamente como la resistencia de uno, se moldean juntas dentro del cuerpo. La energía física se recolecta de cada una de las células del cuerpo y se puede aumentar a través del entrenamiento, los estimulantes y el ejercicio. La energía espiritual se deriva de la conciencia de la mente y puede incrementarse a través del estudio, la meditación y la experiencia. La energía física es producida por los trillones de células del cuerpo y la energía espiritual es producida por la voluntad y las experiencias de la mente, o lo que energía actual especula es en realidad el alma. Estas 2 energías cada vez más poderosas, a su vez, harán que el chakra creado sea más poderoso.
Los niños pequeños tienen más margen de mejora en la cantidad máxima de chakra que tienen. Es por eso que todos los clanes principales de Konoha comienzan a enseñar a sus hijos, alrededor de los 3 años, diversos conocimientos teóricos y les brindan entrenamiento físico para mejorar su cantidad máxima de energía física y mental. Para que tuvieran más cuando crecieran y chocaran contra la pared. Lo mismo es cierto para la Academia Ninja Oficial de Konoha, que acepta niños de 5 a 6 años de edad, en tiempos de relativa paz como este, e incluso a partir de los 4 años en tiempos de grandes guerras mundiales ninja. En un momento dado, un ninja tendrá una cantidad máxima de chakra que puede formar y usar antes de que se agote y necesite descansar para reponerlo. Con la práctica se podría aumentar esta cantidad máxima, pero hasta cierto punto ya que están limitados a la cantidad y fuerza de chakra que les otorga su genética. Y los que más podían aumentarlo eran solo los niños pequeños. El control de chakra generalmente se puede definir como la capacidad de uno para crear chakra, a partir de su resistencia, y luego canalizarlo a través de su cuerpo y transformarlo en una técnica. Cuando uno convierte la resistencia en chakra, inconscientemente giran esas energías dentro de ellos mientras las mezclan. Algunas personas se inclinan a hacerlos girar en el sentido de las agujas del reloj y otras en sentido contrario. Girarlos en la dirección opuesta a su tipo interrumpiría la acumulación de chakra, pero al girar conscientemente esas energías juntas en la dirección correcta y enfocarse en la velocidad de ese giro, pueden aumentar la rapidez con la que pueden crear chakra y, por lo tanto, lanzar. Su técnica. Un ninja solo debe crear y usar exactamente tanto chakra como necesite. Si intentan lanzar una técnica sin usar suficiente chakra, los efectos serán significativamente más débiles de lo deseado en el mejor de los casos o probablemente fallarán por completo. El efecto de las técnicas de lanzamiento que utilizan más chakra del necesario puede variar según el tipo que se utilice. Para los ofensivos y defensivos, agregar más chakra servirá para aumentar su poder y escala, lo que naturalmente es muy útil para atacar a sus enemigos o defenderse. El truco es que cuanto más chakra usen, más control se requiere para compensar y asegurar que todo se aplique a la técnica sin desperdicio y sin volverla inestable. Sin embargo, para las técnicas de apoyo, usar más chakra a menudo puede ser solo una pérdida de energía o en realidad causar más daño que bien, como usar ninjutsu médico en un paciente. Dicho esto, la mente y el cuerpo limitan la cantidad de chakra que una persona puede producir de una sola vez como mecanismo de autodefensa, evitando que muera accidentalmente por agotamiento del chakra. Es una de las razones por las que el ninja novato promedio no aprende técnicas más avanzadas y costosas. Debido a ese instinto de autoconservación, deben obtener la resistencia y la resolución necesarias para superar esa limitación y crear libremente tanto chakra como necesiten. Cuanta más resistencia uno tenga en primer lugar, más chakra se podría crear desde el principio, pero aún así sería solo una fracción de lo que realmente son capaces de hacer. Ahí es donde entra la determinación. El sistema de vías de los chakras está enredado dentro del cuerpo, transportando el chakra a través del cuerpo y cada órgano como el sistema circulatorio transporta la sangre. El sistema también está involucrado de alguna manera en la creación del chakra mismo, ya que cada célula del cuerpo está conectada a este sistema de vías por un capilar, que extrae la energía física de la célula y se refina en chakra por varios órganos, como el corazón. Si el flujo de chakra a una parte del cuerpo está bloqueado por técnicas como el puño suave, de su clan Hyuga, entonces esa parte del cuerpo no podrá liberar ningún chakra de ninguno de los Tenketsu. Comprender este sistema es la clave del estilo de lucha de los Hyugas, que fuerza el chakra hacia el sistema de vías de chakra del oponente. La aplicación adecuada utiliza el sistema como un conductor que envía chakra dañino directamente a los órganos vitales vulnerables. Como no hay forma de entrenar los órganos de una persona para que resistan ataques físicos o energéticos, este método de lucha es extremadamente efectivo. Tenketsu son nodos desde los cuales se puede liberar chakra. El cuerpo humano tiene más de 300 puntos Tenketsu, cada uno de los cuales está ubicado a lo largo del sistema de vías de los chakras. La mayoría de los ninjas, incluso los Jonin experimentados, solo pueden liberar chakra del Tenketsu en sus manos o pies para realizar jutsu. Solo los miembros del clan Hyuga tienen la capacidad única de expulsar chakra de cualquiera o de todos sus Tenketsu, y han creado jutsu como el cielo giratorio de las palmas de los 8 trigramas para aprovechar específicamente eso. Los Tenketsu son del tamaño de la punta de una aguja, demasiado pequeños para que los vea incluso el Sharingan.
Solo el Byakugan puede ver el Tenketsu de otra persona, lo que permite que un usuario de Byakugan ataque al Tenketsu directamente para bloquearlo, interrumpiendo el flujo de chakra y evitando que su oponente use chakra. El estilo de combate Gentle Fist se centra en hacer este. Después de aprender todo ese conocimiento teórico general y específico de Yuga de Yashi, además de dominar esos 3 ejercicios de control de chakra anteriores, en los 3 años anteriores, mañana después de la academia, Yashi comenzará oficialmente a enseñarle a él y a Hinata técnicas prácticas del clan Yuga. Su prima hermana Hinata aprendió todo lo anterior con solo 5 años, mientras que él lo hizo a los 6 años. Sin embargo, Neji no solo ejerció sus habilidades de control de chakra durante todo ese tiempo como Hinata. Era solo una parte de su rutina diaria general de entrenamiento. También entrenó vigorosamente su destreza física durante todo el año pasado, mucho más que Hinata, sin mencionar el modelo de ejercicio personal para su Byakugan, que realizará a continuación. Era la piedra angular de todo lo que hacía actualmente, y todos sus planes futuros dependen de eso. Para mejorar sus habilidades físicas, entrenó principalmente utilizando los diversos conocimientos de su vida pasada, entrenamiento de alta intensidad, levantamiento de pesas pesadas, ejercicios musculares específicos, entrenamiento hasta la caída y entrenamiento de ligamentos y tendones con yoga. Entrenando su tiempo de reacción, la velocidad al correr y la fuerza con esos pesos. Todo se incorporó junto con la nutrición adecuada. El Byakugan es el Kekkei Genkai del clan Yuga que se ha transmitido de generación en generación durante unos 1000 años. Fue heredado de su antepasado, Otsutsuki Amura, aunque el propio clan ya se olvidó de su ascendencia y herencia celestial hace mucho tiempo. Casi todos en este linaje tienen iris y pupilas blancas y potencialmente pueden despertar al Byakugan una vez que tengan la capacidad y el control de chakra necesario. Cada vez que se activa el Byakugan, las venas alrededor de los ojos se hinchan debido al aumento del flujo de chakra. Debido a que en realidad activar los ojos es bastante difícil, los Yuga desarrollaron una secuencia de sellado manual para canalizar su chakra de la manera correcta que se les enseña a todos sus hijos. Aunque hubo excepciones antes, en su historia, cuando un niño desbloqueó su Byakugan por su cuenta, sin la ayuda de los adultos. Esos genios generalmente se definen en shinobi famosos más adelante en sus vidas, y sus ojos son más puros y fuertes que los de los otros Yugas, generalmente, dependiendo de la edad en que los desbloquean. Fue significativamente más difícil despertar el Sharingan, otro dojutsu de fama mundial, que el Byakugan. Obviamente, cada Yuga en algún momento de su vida eventualmente despertará el Byakugan, pero no todos los Uchiha despertarán el Sharingan, necesitan la cantidad adecuada de talento y estímulo. Fue porque el clan Yuga practicó mucho más la endogamia en su larga historia que el clan Uchiha, por lo que su linaje genético original no estaba tan diluido en general como el linaje del clan Uchiha. Esencialmente, fue la cantidad sobre la calidad al comparar las fortalezas respectivas de estos dos clanes. Aunque algunos argumentarían que Byakugan era igual, o incluso más fuerte que el llamado Sharingan base, y que solo con la evolución del Sharingan en Mangekyo, comienza a ser más fuerte que el Byakugan. Por lo tanto, incluso antes del incidente del 9 colas, Yuga y Uchiha eran considerados iguales en el pueblo, pero ahora, no había dudas al respecto, Yuga era mucho más poderoso y respetado, y fue nombrado legítimamente la familia rica número 1 del pueblo. Konohagakure. Cuando están activos, los ojos de Byakugan adquieren una agudeza sobrenatural que les permite ver el mundo con una claridad increíble. Todo se vuelve mucho más nítido, las distancias son más fáciles de percibir, el color es más pronunciado y sus mentes pueden procesar todo lo que ven a un ritmo más rápido de lo normal. Una habilidad que el Byakugan comparte con todos los demás doujutsu es ver el chakra como parte del espectro visible. Los ojos ordinarios solo pueden ver el chakra cuando está concentrado en los niveles más altos, pero el Byakugan puede verlo incluso en cantidades mínimas. Percibe el chakra como diferentes colores que son únicos para cada individuo, juzga a los niveles de chakra, revela cosas ocultas por el chakra a simple vista, muestra alteraciones en el flujo de chakra de una persona, como genjutsu, y lo ve en las técnicas utilizadas contra ellos. El Byakugan posee una visión panorámica que le permite a los Yuga ver casi 360 grados completos para que puedan ver prácticamente todo lo que los rodea. Al hacerlo, pueden anticipar ataques desde cualquier dirección, incluso directamente sobre ellos, con mayor conciencia que aquellos que confiarían en sus otros sentidos para compensar.
Sin embargo, tiene un punto ciego donde los ataques pueden alcanzar a Hyuga sin que lo vean de antemano. Son capaces de tener una visión telescópica que puede ver docenas de metros más allá desde su primera activación, y que pueden entrenarse para extenderse cientos de metros, e incluso decenas de miles de metros. Tal rango significa que pueden detectar enemigos y rastrear sus movimientos con ellos sin saberlo. Y, por último, poseen visión de rayos X que les permite ver a través de objetos físicos como si no estuvieran allí para ver lo que pueda existir más allá de ellos. Esta habilidad en particular hace que esconderse del Byakugan sea tan difícil ya que puede ver a través de paredes sólidas, humo, polvo, ropa y equipo, o incluso a través de la carne de una persona para ver sus huesos u órganos internos. También ayuda en su capacidad de psicoanalizar a sus oponentes, ya que pueden ver cómo reacciona su cuerpo, cómo producir más sudor, aumentar el ritmo cardíaco y otros cambios químicos. Como tal, muy pocas personas son capaces de mentirle a un Hyuga. No solo eso, también podrían anticipar los próximos movimientos de sus enemigos a juzgar por las posiciones de su lenguaje corporal y las contracciones de los músculos internos. Los miembros del clan Hyuga suelen combinar su visión de rayos X con su capacidad para ver el chakra, lo que les permite ver las vías del chakra y el tenketsu dentro del cuerpo humano. Esto sirvió como la base de su Gentle Fist mientras inyectan su chakra en las vías del enemigo que están entrelazadas con sus órganos internos para dañarlos de formas contra las que no pueden defenderse. Aquellos con una agudeza visual superior a la media, de forma natural o entrenada, pueden incluso ver los 361 puntos de chakra que liberan chakra del cuerpo que luego pueden ser seleccionados para interrumpir y sellar el flujo de chakra del enemigo. Ver las vías de chakra directamente significa que literalmente pueden ver al enemigo generar chakra, transformarlo en una técnica y canalizarlo a través de su cuerpo, lo que les permite reaccionar a un ataque antes de que se desate. Es incluso una de las razones por las que los Hyuga están tan dotados con el control de los chakras. Mientras que otras personas solo pueden confiar en cómo se siente su chakra mientras lo manipulan, aquellos con el Byakugan pueden ver el chakra moviéndose a través de sus propios cuerpos. Con este conocimiento, pueden ajustar mejor sus niveles de chakra al aplicarlo a ejercicios o técnicas para usar exactamente tanto como necesitan. Y combinan su visión panorámica con su visión telescópica para ver lo más lejos posible, en todas las direcciones, de modo que puedan percibir todo lo que ocurre en ese territorio y defenderse de ello. Es perfecto para luchar contra múltiples enemigos en diferentes rangos, ya que pueden realizar un seguimiento de cualquier ataque contra ellos donde otros ninjas se verían abrumados. Si los Hyuga realmente aumentan su poder de procesamiento visual, pueden experimentar un fenómeno en el que el tiempo parece ralentizarse para que puedan percibir perfectamente todo lo que los rodea y responder. Sin embargo, el uso de múltiples tipos de visión puede limitar su capacidad máxima, como cuando intentan ampliar su rango visual mientras miran 360 grados al mismo tiempo. No pueden ver tan lejos como lo harían con solo enfocarse en su visión telescópica. Es por eso que generalmente se enfocan en un tipo específico de visión y luego, a medida que cambian las circunstancias, cambian a un tipo diferente de visión para adaptarse, a menudo ayudando a ese cambio con un sello manual. El uso excesivo del Byakugan manteniendo su estado activo durante horas, especialmente mientras lleva su vista al límite, puede forzar los ojos hasta el punto de dañar temporalmente su visión. El Neji Hyuga actual activó su Byakugan de forma natural con solo 3 años de edad, justo en el momento en que otra alma extraña se apoderó del alma del Neji original y la devoró, logrando finalmente el control de todo su cuerpo. Anteriormente tuvo que esperar y permanecer inactivo, para ese momento exacto, durante 3 largos años. El momento en que el alma infantil original de Neji estaba en su estado más agitado y vulnerable para tomar el poder, justo después del lamentable fallecimiento de Hisashi, su padre, fue cuando actuó. Fue entonces cuando logró derrotar al alma mucho más fuerte del dueño original. Sí, incluso los niños en este mundo tienen almas mucho más fuertes que los adultos de su vida pasada, es por eso que solo podía esconderse cuidadosamente dentro del paisaje mental de Neji y esperar hasta entonces. Pero, no es como si estuviera perdiendo todo su tiempo allí, eventualmente formuló muchos planes y estrategias y consolidó aún más su conocimiento de la serie, durante ese período de espera para atacar. Pensó en su plan de incautación de Neji también durante ese tiempo. También se adaptó mentalmente lentamente de su identidad moderna pasada a este mundo sobrenatural y extraordinario actual en ese entonces.
Por lo tanto, no fue tan impactante cuando asumió el cargo. Ese fue también el primer momento en que el actual Neji se dio cuenta de que la conexión entre el Dojutsu y la energía espiritual / del alma era algo real, justo cuando todo eso sucedió. Debido a la fusión del alma entre el Neji original y el actual, su nuevo cuerpo de alguna manera logró despertar al Byakugan en ese momento. Por lo tanto, inmediatamente se dio cuenta de cómo fortalecerlos a ambos al mismo tiempo en el futuro. Al fortalecer su Byakugan y fortalecer su alma, al mismo tiempo, ambos impulsarán las fortalezas del otro. Entonces, decidió entrenar su Byakugan regularmente después de eso. Ahora también tenía un alma y una energía espiritual mucho más fuertes que otros. También sintió que su velocidad de pensamiento, poder de procesamiento, intelecto y creatividad también se fortalecieron mucho más que en su vida anterior. En cuanto al poder espiritual, tiene otra idea sobre cómo entrenarlo al máximo. La conexión entre la liberación yin y el poder espiritual debería ser obvia ahora, y su camino estaba claro. Solo mire al clan Uchiha, una vez que sus emociones se vuelven locas, obtienen un despertar y luego incluso una actualización para el Sharingan. Y no se detiene con el Mangekyo Sharingan. Cuanto más fuerte acumulaba Sasuke el odio dentro de sí mismo durante Naruto Shippuden, más fuertes eran sus habilidades y su fuerza general casi sin límites, incluso durante el estado eternal Mangekyo Sharingan. Y la habilidad del Mangekyo Sharingan Susanoo era de hecho una liberación yin, no había nada más claro que eso. Cuanto más fuertes eran el odio y las emociones de Sasuke en ese momento, más fuerte era el gigante. El dojutsu del clan Hyuga, el Byakugan, tal vez estaba conectado de manera diferente y los poderes espirituales de Hyuga en realidad no aumentan tanto con el odio u otro tipo de emociones, sino con algo completamente diferente, que él no conoce por ahora. Sin embargo, el lanzamiento Yin también debería ser Genjutsu, por lo que, en teoría, al practicar Genjutsu, los poderes espirituales de Neji se fortalecerían, lo que de hecho conduciría a que su Byakugan se vuelva más fuerte por extensión. No solo el Genjutsu, sino que otros jutsu de Yin Release también podrían mejorar los poderes de su alma, lo que de hecho fortalecerá su Byakugan si tiene suerte. Entonces, por ahora, Neji planeó cómo obtener diferentes técnicas de alma y Genjutsu, mientras prácticamente ejerce su Byakugan hasta sus límites todos los días hasta que llega el peligro de abusar, luego se detiene por el día. Estaba seguro de que otros Hyuga en realidad no hacían eso todos los días, era realmente tonto. Neji era diferente a otros usuarios en cuanto a cómo ejerce y entrena su Byakugan. No lo estaba haciendo hacia distancias externas como ellos, en cambio, se estaba enfocando principalmente hacia adentro, yendo dentro de su propio cuerpo, sistema de vías de chakra, puntos tenketsu, músculos, huesos, con su visión, lo más lejos que podía llegar, todos los días. Lo mismo, hasta que sus ojos comienzan a sentirse incómodos y luego se detiene. Actualmente, estaba haciendo precisamente eso, dentro de su espaciosa habitación. Venas abultadas que rodeaban su afilado Byakugan activado, su enfoque estaba en su estado más alto. Más, solo un poquito más, repetía dentro de su cabeza, como en trance. Cada día quería ir más y más lejos. Hasta que un día desarrolla la visión microscópica, para poder ver sus propias células. Aún más, que ahora estaba al menos a 10 años del actual, ver su propia cadena de ADN dentro de esas células y desarrollar lo que él llamó la habilidad final del Byakugan, la visión del ADN. Solo así podría cambiar su destino trágico y esclavizado. Las células y el ADN son iguales al destino. Combinando el conocimiento de sus dos vidas, esa era la única manera de lograr sus objetivos. En cuanto a las cosas básicas, adecuadas para su edad, como los ejercicios de control de chakra, Neji ya los dominaba, y no solo Neji, sino que básicamente, todos los niños grandes del clan dominaban esos conceptos básicos cuando tenían entre 5 y 6 años. La luz de la mañana reemplazó gradualmente a la fría noche del exterior. Los miembros del clan Hyuga se despertaron gradualmente y comenzaron a realizar sus actividades diarias dentro del gran complejo del clan. El recinto del clan se construyó como una especie de gran laberinto, largas áreas residenciales, hechas principalmente de madera, en un estilo tradicional japonés, y en el medio había muchos patios abiertos que se usaban para actividades de entrenamiento. También tenía muchos niveles con terrazas que daban a los campos de entrenamiento, algunas daban al exterior del clan, hacia el centro de la aldea, o al bosque que lo rodeaba, como la habitación en la que vivía Neji, de 6 años.
Por lo general, solo los miembros de la rama vivían hacia los bordes del complejo, mientras que el clan principal generalmente vivía en la primera fila de su finca, ubicada cerca del centro de la aldea, frente al edificio del ocaje y el centro comercial de la aldea, no como los miembros de la rama, cuyas habitaciones daban a las afueras, al bosque y a las murallas del pueblo. La propia residencia de Neji estaba, por supuesto, en ese lado. Neji normalmente no se aventuraba hacia el lado de la rama principal de la propiedad. No tenía razones para hacerlo, y odiaba ver ese tipo de ojos de la rama principal de la familia mientras también lo miraban, desde esas terrazas, como si estuvieran muy por encima de él, tanto literal como figuradamente, como si fueran formas de vida más elevadas que el humilde él. Como si él fuera su propiedad incuestionable, ganado marcado con una gran marca de esclavo, en su frente, un ser inferior atrapado dentro de una jaula para servirlos a todos eternamente. Pero, hoy fue diferente, fue el día en que finalmente ingresó por primera vez a la Academia de Konoha. Es difícil imaginar a la ilustre familia número 1 dentro de Konoha, incluso dentro de todo el mundo ninja, comportándose así a puerta cerrada. Pero, esa era la verdad, y nadie conocía la crueldad interior tan bien como él. Mientras Neji caminaba en silencio hacia las puertas de salida de la residencia, para ir a la Academia Ninja, vio todo una vez más y maldijo por dentro. Nadie de Konoha no lo sabía, o mejor dicho, lo sabían pero simplemente no les importaba. Konohagakure, con la llamada mentalidad de voluntad de fuego, no se preocupaba por la esclavitud, y ningún Hokage intentó abolir la práctica. ¿Qué era la esclavitud, cuando incluso se atrevieron a cometer genocidio contra la familia Uchiha en el original? La esclavitud era un asunto ligero para ellos, incluso mataron a todo un clan que los fundó. Acosaron a un héroe que los salvó, Naruto Uzumaki, y llevaron a Colmillo Blanco al suicidio. No solo el genocidio, sino también la experimentación humana, 60 de sus propios hijos fueron asesinados por Orochimaru y Danzo mientras hacían experimentos con células Senju en el pasado, e Hiruzen los dejó ir a ambos, no persiguió a Orochimaru ni castigó a Danzo. Tal vez también apoyó ese experimento, con la esperanza de despertar a un nuevo usuario de World Release, no hay otra forma de explicarlo. Mientras pasaba por esos grandes pasillos y patios y observaba la situación, Neji pensó, de repente, esos miembros de la rama tienen celos y resentimiento, pero no tienen los medios, el coraje o el conocimiento para tratar de intentar algún tipo de venganza o para salir de sus jaulas, fueron criados como esclavos, desde el momento en que nacieron, y no saben nada mejor, pero soy diferente a ellos, y me vengaré de todos los miembros principales de la rama. De hecho, no solo por el alma de Neji, sino también por mi vida anterior. Soy diferente ahora, no volveré a ser tan débil nunca más. Neji pensó con firmeza, pero aún conservaba la misma frialdad, pero residía en el destino, mirada que los otros miembros de la rama también tenían, y Neji Hyuga también. Tenía en la serie original. Puedo adivinar lo que esos bastardos de la rama principal deben estar pensando en este momento. No importa qué tipo de genio seas, despertar a Byakugan, con solo 3 años, sigues siendo solo un pájaro en una jaula. Pero no entienden que no soy un pájaro enjaulado, sino una bestia enjaulada para ellos. El clan está separado en 2 partes, la casa principal y la sucursal, un sistema que nominalmente protege los secretos del Byakugan de los extraños. La casa principal dirige a la familia, mientras que la sucursal la protege. Los miembros de la casa filial son marcados con un sello maldito en el 3er cumpleaños del heredero de la casa principal. Este sello le da a los miembros de la casa principal un control absoluto sobre los miembros de la rama porque pueden destruir las células cerebrales de los miembros de la rama con un simple sello manual o causarles un gran dolor para castigarlos. Este sello también asegura que el secreto del Byakugan de Hyuga esté a salvo porque sella el Byakugan después de que muere el portador del sello. Sin embargo, si la protección de los secretos del Byakugan fue la razón principal de esas malditas marcas de maldición, ¿por qué se introdujo la función de destruir las células cerebrales de los miembros de la rama? ¿Por qué ese tipo de castigos por desobediencia ocurren a menudo y qué conexión tiene con la protección de los secretos de Byakugan? Debido a que todo es solo una fachada, la verdadera razón es mantener firmemente el poder en manos de la familia principal, una práctica antigua del período de los reinos combatientes. Para empeorar las cosas para él, de hecho, Neji tenía una gran oportunidad de convertirse en el miembro principal de la rama e incluso en el próximo líder de todo el clan Hyuga. Su abuelo fue el patriarca anterior a Ieyasu.
Sin embargo, su padre, Hisashi, era un gemelo idéntico que nació unos minutos después que su hermano mayor, Ieyasu, y solo uno de ellos podía convertirse en el próximo líder. Tener a ambos en la rama principal podría causar más tarde múltiples problemas de sucesión que pueden evitarse fácilmente sellando a uno de los hermanos como miembro de la rama. Al hacerlo, podría evitar un levantamiento del gemelo más joven que podría sentirse descontento por el hecho de que no recibió el título de heredero solo porque nació minutos después que su hermano mayor. Además, genéticamente hablando, los gemelos idénticos comparten el mismo ADN entre sí, por lo que no sería sorprendente que los dos hermanos no pudieran distinguirse por su apariencia y redes de chakras. En ese caso, el hermano menor podría simplemente hacerse pasar por el hermano mayor y no habría forma de identificar cuál de ellos dice la verdad. Al obligar a Hisashi a convertirse en miembro de la rama y marcarlo con el sello, Hyuga evitó todas estas complicaciones antes mencionadas. Neji llegó a la puerta de salida del recinto de la familia Hyuga bajo la atenta mirada de otros miembros de la familia Hyuga todo el tiempo. Él era quien actualmente tenía el récord de ser la persona que abrió el Byakugan naturalmente más temprano en toda la larga historia del clan Hyuga, por lo que todos lo vigilaban. Los miembros de la familia de la rama lo admiraban, mientras que los miembros de la rama principal lo detestaban en secreto y tenían esas miradas de superioridad en sus ojos una vez que lo vieron. Después de todo, ¿cómo podría un miembro de la rama ser mucho mejor que ellos y sus nobles hijos? Sin embargo, era solo en el interior. Fuera del clan, no se olvidaron de publicitar su estado de genio, para obtener más prestigio, derechos de expresión y beneficios dentro de la aldea y reprimir aún más a su rival de mucho tiempo, el clan Uchiha, quienes tenían genios como Itachi y Shisui Uchiha recientemente. Sabiendo todo eso, Neji no se sorprendió cuando vio a Ieyasu Hyuga esperándolo afuera de la gran puerta del clan, aparentemente queriendo enviarlo él mismo a la escuela el primer día de la academia. Señor patriarca. Una vez que se encontraron con Neji, se inclinó formalmente con una cara sencilla, ni demasiado caliente ni fría. Ieyasu solo asintió, ya acostumbrándose a que Neji lo tratara con frialdad. Después de todo lo que sucedió entonces, sería realmente sospechoso que Neji sintiera algún afecto por él. Está asegurado de esa manera. Neji, este es tu primer paso para convertirte en un shinobi. Debes atesorar bien esta oportunidad, escuchar atentamente en la academia y obtener las calificaciones acordes con tu talento y el genio de nuestro clan Hyuga. Recuerda que representas a todo el clan Hyuga allí. Ieyasu habló con seriedad mientras miraba al chico mucho más bajo y serio con una banda envolviendo su frente y usando un pequeño kimono azul. Ieyasu parecía la imagen especular del padre de Neji, Hisashi Hyuga, su hermano gemelo. Tenía el pelo largo y negro y ojos blancos sin rasgos. Llevaba túnicas holgadas muy tradicionales con una ori marrón de manga larga en la parte superior. En general, estaba dando una impresión muy noble. Su expresión también era sencilla como la de Neji, pero con un toque complejo oculto en sus ojos mientras miraba a Neji. Más temprano, el día en que el padre de Neji murió en su lugar, usó el Huinjutsu de Hyuga para lastimar a su hermano gemelo porque se atrevió a mostrar cierta insatisfacción después de ver la pobre habilidad de lucha de su hija Hinata en contraste con la superior de Neji. Probablemente pensando que Neji debería haber tenido la próxima oportunidad de ser un heredero en lugar de una Hinata tan débil, reaccionó realmente impulsivamente esa vez. Ieyasu activó la marca de maldición en la frente de Hisashi una vez que inconscientemente abrió su Byakugan con indignación. Ieyasu no olvidará ese momento en toda su vida. Más tarde ese mismo hermano se sacrificó por su segundo error estúpido de ese día, cuando mató a un ninja de Kumogakure y casi provocó una guerra. Ieyasu nunca olvidará ese día, y también fue el peor día de toda su vida. Más tarde, debido a la culpa, y deseando que su sobrino Neji no se desviara por el camino sin retorno, comenzó a enseñarle personalmente varios conocimientos básicos de ninja junto a su hija. Neji era un genio natural que despertó su alabada habilidad Kekkei Genkai Byakugan, por su cuenta, con solo 3 años de edad. Tenía el récord más rápido de toda la historia de su clan, de cientos de años. El hombre que anteriormente ostentaba el récord era un antepasado del clan del período de los reinos combatientes, despertó a Byakugan con solo 4 años de edad. Más tarde se convirtió en una potencia sin igual y en la leyenda de todo el mundo ninja, la persona más fuerte en la larga historia de todo su clan. Su hija Hinata tampoco estaba tan mal en este sentido, despertando al Byakugan a los 5 años de edad. Lo cual, sinceramente, no era un mal logro, pero ella tenía un corazón tan tierno y una voluntad tan débil para ser una niña, sin mencionar la heredera de un clan.
Esto era obvio ya desde hace mucho tiempo, era inútil. Hinata, mientras miraba al tranquilo y agraciado Neji frente a él, Yasi pensó dolorosamente en su hija mayor. Hace solo un par de días, decidió darle una última oportunidad de demostrar que era digna de ser la próxima líder del clan, planeando incluso luchar contra la decisión de los ancianos si ella demostraba su valía allí. Un día, mientras ella jugaba afuera, él pagó a algunos niños civiles comunes y corrientes para que trataran de intimidarla y ver si ella lucharía contra ellos. Ella ya tenía su Byakugan despierto en ese momento, desde hace un par de meses, por lo tanto, podía resolver a esos mocosos en cuestión de levantar las manos. Se entrenó en el control de chakras desde los 3 años, conociendo también sus puntos débiles del cuerpo. Pero no solo no peleó, sino que incluso se derrumbó en el suelo llorando por sus palabras burlonas. Entonces, a partir de ese momento, Hinata perdió su oportunidad de convertirse en la próxima líder del clan. En cambio, sería su segunda hija Hanabi, recién nacida, y si no ella, entonces tendría otro hijo. Todo fue por el bienestar de su clan. En cuanto a Neji, ni siquiera pensó en eso. A pesar de que era al menos 10 veces más talentoso que Hinata, y probablemente cualquier otro niño que pudiera tener, su destino no le permitía ser nada más que un pájaro atrapado en una jaula, un sirviente de su familia principal. Los ancianos del lado de la rama principal nunca le permitirían ser algo más que eso, incluso si Yasi estuviera de acuerdo. Yasi se dio cuenta de que el destino era algo inevitable desde el momento en que su hermano murió ese día. Podía ayudar a Neji aquí y allá, pero al final nada más que eso. Siempre se cuestionaba a sí mismo al comparar a Hinata y Neji, llegando incluso a enfurecerse con Hinata. Como ese día cuando ella volvió y habló sobre ese demonio de 9 colas todo el tiempo. Tal vez Hisashi debería haber nacido primero y convertirse en la cabeza, con un hijo tan bueno. Pero el destino dijo lo contrario, y no sirve de nada luchar contra él. El destino sabía lo mejor, y siempre ganará al final. Lo entiendo, Lord Patriarca. No avergonzaré a la familia y seré el mejor de mi clase. Me iré ahora, adiós, Lord Patriarca. Al ver el silencio de Yasi, mientras estaba perdido en sus pensamientos, Neji finalmente dijo seriamente, se inclinó cortésmente y se dirigió hacia el centro de la aldea, después de que Yasi asintió, que conducía directamente a la Academia Ninja en el otro lado de la montaña Okage Rock. Neji era solo un miembro de la rama, por lo que ningún guardia lo acompañó en su camino, a pesar de que Hyuga era la familia más rica y fuerte actualmente en Konoha. El sello maldito era la mejor protección para los miembros de la familia secundaria a los ojos de la familia principal. En su camino, primero pasó por el complejo de viviendas anterior del clan Uchiha ahora desierto. Sin perder un poco frente a la talla única actual de Hyuga, era incluso más grande en una clase. Sin embargo, ahora ya nadie vivía allí. Un ambiente sombrío lo acompañaba, y el lugar se veía muy polvoriento. Después de lo cual pasó el famoso río Naka, al lado de la antigua residencia del clan Uchiha, en una especie de puente. Naka era el río más grande de todo Konohagakure y los pueblos de los alrededores. Konohagakure era generalmente un lugar mucho más grande de lo que esperaba de su vida anterior. Fue un largo camino desde su residencia hasta la academia, incluso para él, que entrenó durante un par de años. Eventualmente, pasó por el ilustre edificio del Hokage y llegó al centro del pueblo. Algunos civiles comenzaron a notarlo y señalarlo con el dedo en secreto, pero era por puro respeto, no como en casa. Después de todo, esos civiles no saben cómo fue tratado dentro del clan Hyuga, solo lo ven como el genio número 1 de la familia rica número 1 dentro de Konoha. Lo cual ya era un estatus mucho mayor que el de ellos. Aparte de los civiles, frente al edificio Hokage por el que pasó, vio a muchos shinobis oficiales entrando y saliendo. También vestían su atuendo estándar que consistía en camisas azules o negras junto con pantalones del mismo color debajo de esos conocidos chalecos antibalas verdes que también tenían remolinos rojos en la espalda y bolsillos en el pecho. Esos shinobi lo miraron con aún más admiración y curiosidad en sus ojos que esos civiles. Todos los shinobi de Konoha sabían muy bien del ilustre Byakugan, y despertó cuando solo tenía 3 años. Konohagakure era el pueblo escondido de la Tierra del Fuego. Como pueblo de uno de los 5 grandes países shinobi, Konohagakure tiene un Kage como líder conocido como el Hokage. En general, también se consideraba la gran aldea ninja más poderosa, pero perdió su gran brillo en los últimos años. Después de un rato, Neji finalmente llegó a su destino. Era un gran edificio en Konohagakure ubicado directamente en la base de Okage Rock Mountain.
Es donde se entrena a los posibles ninjas y donde los ninjas oficiales reciben sus asignaciones. Fue fundado por el segundo Hokage, Tobirama Senju, por necesidad militar. También era el área donde se encuentra la oficina del Hokage, que es donde se envían las misiones y actualmente se lleva a cabo el funcionamiento diario de la aldea. No más de 100 niños inscribiéndose esta vez, ¿eh? Tenía razón, esta era solo la ubicación de la prestigiosa academia para los niños de los clanes y los niños civiles talentosos, no para todos. Neji caminó lentamente hacia la gran multitud que charlaba frente a él, y pensó seriamente de repente. Siempre fue tan extraño para él, en su vida anterior, mientras observaba a Naruto, cómo podía un pueblo que tenía decenas de miles de shinobi, tener solo un edificio de academia ninja tan pequeño. Sin embargo, ahora comprendió gradualmente. La academia, frente a él, la que se muestra en el original, estaba ubicada en el puro centro del pueblo e incluso compartía el mismo edificio que la oficina principal del Hokage. Básicamente era solo para unos pocos niños seleccionados. Había más edificios de la Academia Ninja en otras partes de Konoha para otros niños comunes y corrientes, que eran menos importantes que ellos. La mayoría de los niños aquí estaban acompañados por sus padres, quienes después de verlo, rápidamente explicaron algo a sus hijos, mientras señalaban en su dirección. Los niños que venían solos, como él, eran poco comunes. Nadie de la multitud era muy interesante para él fuera de sus futuros compañeros de equipo, que actualmente estaba tratando de detectar con los ojos. Y pronto los vio más lejos. Solo como él, pero con los ojos llenos de una determinación y ambición inconmensurables, se encontraba un niño con un cabello negro bastante largo recogido en una trenza. Llevaba una camisa kimono blanca de manga corta con un cinturón de artes marciales y pantalones oscuros, lo que le daba una impresión de estilo chino tradicional. Ese era Rock Lee, su futuro compañero y rival. No podía hacer ninjutsu ni genjutsu, pero era un maestro de taijutsu que incluso lo sorprendió en el universo original. En su vida pasada, el Neji actual siempre lo admiró por su determinación, trabajo duro y actitud de nunca darse por vencido. Al ver que estaba siendo observado por el chico de aspecto misterioso con ojos blancos y cabello negro, vestido con un kimono azul de aspecto noble, Lee solo sonrió y extendió sus pulgares hacia Neji. Neji también encontró a su otro futuro compañero de equipo en ese momento. Allí estaba una niña, un poco más lejos, con un lindo cabello gemelo y moños negros en la parte superior de la cabeza, que vestía un vestido rojo brillante similar al chino tradicional. Estaba acompañada por sus padres, quienes también vestían de manera similar y, en general, se veían bastante ricos, así que la teoría de que sus padres eran dueños de una gran tienda de armas era cierta. Neji pensó de repente con interés. Debido a la gran variedad de armas que tenía en la serie original, muchos fanáticos especularon que sus padres debían haber sido dueños de una tienda de armas y que ella era muy rica, o si no, ¿cómo consiguió los fondos para cientos de armas diferentes como esa? Pronto, sus maestros Chunin salieron del edificio. Parecía que este grupo se dividiría en un par de clases diferentes. Luego, los niños pequeños se despidieron de sus padres y entraron emocionados al edificio, siguiendo a sus respectivos maestros después de que los llamaron por sus nombres. Como era de esperar, Neji, Tenten y Rock Lee fueron clasificados en la misma clase después, junto con una docena o más de otros niños, sin muchos clanes en esta generación. Su maestro Chunin se llamaba Eiji, y hoy fue solo un día de presentación de niños, y luego la presentación del siguiente plan de estudios durante los próximos 6 años, en la academia, para ellos, junto con algunos fundamentos e historia básica de Shinobi. Pero primero, todos fueron llevados a un gran podio donde el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, dará su discurso de apertura. Principalmente intento de adoctrinamiento ideológico. Sin embargo, los otros pueblos probablemente tenían algo similar para inculcar la lealtad en los huesos de sus jóvenes. Konohagakure tenía la voluntad de fuego, y Wakagure tenía la voluntad de piedra. El sistema educativo de Konoha fue claramente reconocido como el mejor del mundo, es por eso que muchos espías extranjeros intentaban constantemente operar cerca de esta academia y robar algunos de los secretos de Konoha. Mientras que en asuntos científicos, se consideraba que Konoha estaba empatado en el primer lugar con Kumogakure. Más tarde, en la academia, a los estudiantes se les enseña un plan de estudios básico de lectura, escritura, matemáticas, ciencias, geografía, etc. Estas lecciones generalmente se enmarcan en un contexto ninja y, de hecho, se aprenden para facilitar la instrucción posterior en tácticas y estrategia.
Los estudiantes aprenden las reglas de Shinobi, cómo fortalecer sus mentes y cuerpos, y reciben conferencias especiales de Shinobi veteranos. Los guían en el manejo de armas y herramientas ninja, como Shuriken y Kunai, aprenden a lanzarlos y manejarlos a través de la práctica de tiro, así como también se les instruye sobre los conceptos básicos de colocación de trampas y se les informa sobre cosas como etiquetas explosivas, bombas de humo y diferentes tipos de venenos. Se les enseña principios de sigilo y formaciones de batalla. A los estudiantes de la academia también se les enseña sobre el chakra y cómo usarlo, sellos manuales. Las clases de Shinobi se pueden dividir en los niveles básicos de, las clases de Taijutsu sirven como el equivalente de educación física de la academia ninja. En la clase de Taijutsu, los estudiantes participan en actividades físicas para ayudar a entrenar sus cuerpos y desarrollar su resistencia. El combate era común e incluso estaba incluido en el sistema de calificación de la academia junto con otras cosas. Las clases de ninjutsu proporcionan la mayor parte de lo que los ninjas potenciales aprenden en la academia. A los estudiantes se les enseña sobre el chakra, cómo manipularlo y usar sellos manuales y, en última instancia, cómo usar técnicas básicas para principiantes, como la técnica de transformación, la técnica de clonación y la técnica de sustitución. Body Flicker es otra técnica básica, pero solo se les informa y no la aprenden hasta que se gradúan. Por lo general, lo aprenden de sus maestros Shinobi más tarde, ya que es una técnica de encantamiento de chakra de alto nivel, algo que la mayoría de ellos ni siquiera saben que existe hasta que se gradúan. Las clases de Genjutsu se centran menos en cómo crear ilusiones y más en cómo funcionan. A los estudiantes se les enseña cómo determinar si están atrapados dentro de un genjutsu y luego cómo liberarse de él. Era lo que Neji ya aprendió antes, esos niños civiles comienzan a aprender en ese momento. Es por eso que los niños del clan suelen ser mucho más privilegiados que otros niños civiles. Para cuando esos niños llegaran a sus maestros Jonin, si tenían suerte, para tratar de adquirir algunas habilidades avanzadas, fuera de los 3 jutsu básicos de la academia, esos niños del clan ya habrían aprendido sus propias técnicas de clan en casa. En esos escalofriantes períodos de guerras mundiales en el pasado, la edad de admisión a la academia era solo de 4 años, y no había límite en cuanto a qué tan temprano podías graduarte y entrar en las filas del verdadero shinobi de Konoha. Es por eso que Kakashi ingresó a la academia a la edad de 4 años, se graduó a los 5 y se convirtió en un chunin de pleno derecho a los 6. Pero, ahora era un momento de relativa paz, por lo que a los niños se les dio más tiempo para desarrollarse y no fueron enviados a morir en el campo de batalla tan temprano por necesidad. La edad de admisión actualmente era de 5 a 6 años, y la graduación solo se permite cuando los niños cumplen 12 años. Más tarde, después de que Hiruzen terminó su discurso de voluntad de fuego, entraron en un salón de clases, su maestro se presentó formalmente y les pidió que hicieran lo mismo. A partir de entonces, comenzó a enseñarles sus primeras lecciones de inmediato. Se trataba principalmente de la historia básica de Shinobi y las reglas de conducta. El mundo Shinobi estuvo lleno de guerra desde que ese mismo término fue acuñado por primera vez durante el período de los reinos combatientes de este mundo. Los países del mundo eran uniformemente pequeños y luchaban constantemente entre sí por tierras, poder y oportunidades. Para pelear estas batallas, los países contrataron a uno o más clanes de mercenarios, llamados formalmente shinobi para representar sus intereses, y la lealtad de los shinobi finalmente se fue al mejor postor. La guerra constante, a su vez, condujo a la muerte constante, creando una vida útil promedio de solo 30 años. Los niños fueron las mayores víctimas de la época, obligados a luchar por su clan de la misma manera que lo haría un adulto y, en la mayoría de los casos, asesinados por oponentes mayores y más hábiles. Solo los más fuertes de esos clanes shinobi prevalecieron al final. Se unieron para formar algo llamado pueblos ocultos. Y primero fue Konohagakure, imaginado por sus fundadores como un lugar seguro donde los niños no necesitaban ir a la guerra. Sin embargo, después de que se fundaron las otras aldeas ocultas, hubo menos guerras, pero las que hubo, fueron en una escala mucho mayor, casi de proporciones que acabaron con la nación, e incluso más niños fueron enviados a la guerra. Básicamente, a partir de escaramuzas locales, Hashirama Senju introdujo por sí solo guerras de proporciones mundiales. Aunque no mucha gente lo vio ese día como Neji lo hizo actualmente después de escuchar las explicaciones de ese maestro. Esas eran aldeas especializadas en brindar los mejores servicios shinobi, y todas sus economías se basaban en eso. Por lo tanto, formaron efectivamente monopolios para los servicios de shinobi en su vecindad.
Fue precisamente entonces cuando se formó por primera vez el sistema de un país y una aldea shinobi. El poder político de todo un país estaba en manos del llamado daimyo, el líder de ese país. No obstante, el único poder militar de esa nación estaba en manos de un pueblo oculto de esa nación específica. Con el tiempo surgieron 5 pueblos shinobi excepcionales y grandes países que los emplean. Confiando en sus fuertes ventajas geográficas y poderosas fuerzas shinobi bajo sus aldeas ocultas, se convirtieron en las fuerzas más poderosas del mundo. Tenían un poder de grupo nunca antes visto. Otros países más pequeños tuvieron que inclinarse por temor a ofenderlos. Se convirtieron en los vencedores del período de los reinos combatientes y los verdaderos gobernantes de la tierra. Neji parecía bastante aburrido cuando el Chunin comenzó a gritarles apasionadamente. El primer Hokage, Hashirama Senju, literalmente construyó todo este pueblo desde cero y le dio un soplo de vida con su exaltado lanzamiento de ninjutsu del elemento madera. Debido a sus enormes poderes, fue apodado el dios de Shinobi. Muchas personas todavía lo consideran el Shinobi más fuerte de todos los tiempos. El segundo Hokage, Tobirama Senju, creó el primer sistema de aldea shinobi que todavía usamos hoy. También experimentó y creó muchos jutsu poderosos para que los usen las futuras generaciones de shinobi de Konoha. Le dio a este pueblo una ley y un orden a seguir, encendiendo su vida por completo. Y finalmente, debido a su amplio conocimiento y dominio de las artes shinobi, fue apodado el técnico de Konoha. El tercer Hokage llevó la voluntad de fuego de su maestro, el segundo Hokage, a la próxima generación de shinobi de Konoha. Su dominio sobre los 5 elementos ninja, así como el conocimiento de cómo combinarlos en una forma de ataques cohesivos, le valió el apodo de Profesor Ninja. Y el cuarto Hokage, bueno, no van a ser 6 años aburridos. Suspiró Neji mientras miraba por la ventana, sin darse cuenta de que una pequeña niña con ropa roja lo miraba con curiosidad. La academia había terminado y ya era mediodía. Neji volvió inmediatamente a casa después de que terminó. Esas conferencias ya le eran familiares, por lo que asegurar las primeras permanecerán no será un problema en el futuro. Siente que es ineficiente desperdiciar su tiempo así todos los días, por lo que intentará pensar en algún tipo de método de entrenamiento que pueda practicar mientras esas conferencias se presentan. Después de preparar un poco, llegó el momento de la lección prometida por Ieyasu para él y Hinata. Pronto, llegó al campo de entrenamiento principal y más grande dentro de todo su gran complejo. Sorprendentemente, incluso su abuelo estaba de pie a un lado, mientras que otros ancianos de la rama principal observaban desde las terrazas circundantes mientras se acercaba a Ieyasu y Hinata en el centro. Lord Patriarca, Lady Hinata. Neji los saludó de inmediato y se inclinó cortésmente. El Hyuga de aspecto mayor del lado, que era su abuelo nominal, de esta vida, asintió con satisfacción después de ver esto desde un lado. Neji siempre fue respetuoso y se comportó bien en este universo, nunca cuestionó nada, siempre escuchó obedientemente y mostró cero malicia hacia la Hinata más débil. Era un poco frío, introvertido y nunca hablaba más de lo necesario, y también era comprensible después de todo lo que pasó en el pasado. En cuanto a él conspirando contra ellos, sin mencionar el indescifrable y misterioso poder antiguo de la marca de la maldición, que era invencible y podía activarse con un simple sello manual en cada miembro de la rama, en el rango de visión de sus ojos de Byakugan, por los ancianos de la rama principal, o el líder del clan, si así lo deseaban. Algunos de los ancianos de la rama principal tienen un rango de visión de al menos unos pocos kilómetros. No hubo una sola persona, en toda la historia del clan Hyuga, desde el momento en que apareció esa mítica marca de maldición, que logró escapar de su destino. Por lo tanto, suponen que incluso si Neji se convirtiera en un shinobi de nivel Kage en el futuro, todavía era fundamentalmente solo su sirviente, que no puede vengarse ni dañarlos. Esa fue precisamente la razón por la que los ancianos no objetaron demasiado a Ieyasu por entrenarlo personalmente y sermonearlo en el pasado e incluso le permitieron aprender los conceptos básicos del arte del puño suave hoy, de Ieyasu, junto con Hinata, que era un desperdicio. De hecho, incluso fue muy favorable para Neji mostrar una buena fuerza fuera del clan y cerrar a aquellas personas que decían que no tenían genios como Shizuye y Itachi Uchiha, y por lo tanto no merecían reclamar su posición como el clan más fuerte.
En cuanto a otras técnicas secretas de su clan, como la rotación o la palma de vacío, todo estaba fuera del alcance de Neji. Esas eran técnicas exclusivas de la rama principal, y era obligatorio que no se les enseñaran a ningún miembro de la rama secundaria. Todos llegaron a un acuerdo con Ieyasu de antemano. Él solo le enseñaría los métodos de los 8 trigramas de ahora en adelante, que se basaban en los fundamentos de sellado de Tenketsu y los ataques básicos generales en el sistema de vía de chakra, que a su vez convertía el daño en los órganos de la víctima atacada. También debido a su comportamiento cultivado antes, desde el principio, Neji no fue castigado con la activación del sello como lo fue en la serie original. Nunca pensó en lastimar a Hinata en sus diversos combates como en la serie original esta vez. No quiere ser humillado así por la activación. Sin mencionar que no odia a Hinata, ella es como una hormiga para él. Silenciosamente tramó venganza principalmente contra los ancianos en lo alto de la rama principal, y aquellos que generalmente lo miraban con desdén. Él ya grabó personalmente sus apariencias en el interior. Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. El que ríe último ríe más fuerte. Esa era la mentalidad actual de Neji mientras era tan educado con ellos. Las cosas buenas vienen a aquellos que esperan. Si los espectadores allí supieran lo que está pensando, todas sus células cerebrales estarían fritas, pero no pueden leer la mente. Pronto, Ieyasu, Hinata y Neji llegaron al centro del patio y Ieyasu habló. Neji, ¿cómo estuvo tu primer día en la escuela? Preguntó repentinamente Ieyasu mientras miraba al chico bajito. Hinata también lo miró con curiosidad en este momento, también interesada en la academia. Ella era uno de los pocos miembros principales de la rama que actualmente no lo miraba como si estuviera desde lo alto. Tal vez esa también fue una de las razones por las que Neji decidió no hacer nada contra ella en el futuro. Los otros miembros principales del clan, debido a su incompetencia y celos, lo miraron abiertamente con desprecio y desdén, mientras que esos pocos ancianos, que miraban a un lado, nunca lo mostraron abiertamente, pero sintió como si esos miembros ordinarios lo despreciaran emocionalmente. Luego esos ancianos lo miraron más desde el lado racional, que era aún más peligroso e irritante para él, al igual que Ieyasu. Fue genial, Lord Patriarca. El Lord Kage personalmente también nos dio un discurso de bienvenida. Neji respondió de inmediato con cortesía y continuó. El próximo año, Lady Hinata también ingresará a la Academia Ninja, y cumpliré con mis obligaciones para protegerla bien. Continuó mientras la miraba. Lord Kage. Pensó Ieyasu de repente por un momento y luego recordó algo, así que continuó hablando seriamente con Neji. También miró a Hinata, como si le estuviera diciendo que también escuchara. Neji, aunque es realmente bueno para ti escuchar las palabras del señor Hokage, también debes recordar otra cosa. Eres ante todo un miembro de nuestro clan Hyuga, y tu único deber es proteger al clan y a la familia principal. Estoy muy feliz de que entiendas eso y protegerás a Hinata después de que se una a ti en la academia. Siempre debes recordar a tu familia y tu deber. Obviamente, estaba muy consciente del contenido y los peligros ocultos del discurso de Hiruzen esta vez. Probablemente fue algo más en la línea de esa voluntad de fuego, todos somos una familia. Pero en ese dicho, todos son una familia, ven algo más peligroso, todos son una familia, así que no hay necesidad de que los clanes salgan. Es por eso que Senju se fusionó voluntariamente y se casó con el resto de Konoha, pero en realidad dejó de existir. Fue por esa ideología de los 3 Hokages antes. Y parece que el clan Uchiha pronto seguirá sus pasos, aunque probablemente no de forma pacífica. Neji inmediatamente asintió con seriedad mientras Hinata se mantuvo en silencio y se movió un poco, durante unos segundos, antes de asentir también, probablemente sin estar del todo de acuerdo con Ieyasu. Al ver esto, simplemente suspiró para sus adentros. Cada día estaba más y más decepcionado con ella, y no podía esperar a que Hanabi creciera. Muy bien, escúchame atentamente a continuación. Primero trataré de explicarte cuál es nuestro famoso estilo de Taijutsu Gentle Fist. Ieyasu fue al grano de inmediato y comenzó a explicar varios fundamentos de dicho estilo. El Gentle Fist esencialmente era una forma de combate cuerpo a cuerpo utilizada exclusivamente por los miembros del clan Hyuga. Inflige daño interno al atacar el sistema de vías de chakra del cuerpo del oponente, lesionando posteriormente los órganos que están estrechamente entrelazados con el área de la red que ha sido golpeada. Para hacer esto, el usuario inyecta quirúrgicamente una cierta cantidad de su propio chakra dañino en el sistema de vías de chakra del oponente, causando daño a los órganos circundantes, debido a su proximidad al sistema circulatorio de chakra. Incluso el golpe más leve puede causar daños internos severos, de ahí el nombre de puño suave.
Al emplear el uso del Byakugan, también podrían apuntar al Tenketsu, mejorando así el caos y el control que un practicante de Gentle Fist puede imponer sobre la red de chakra de un oponente. Estos nodos son intercepciones clave de mantenimiento de puertas en la red circulatoria del chakra, por lo que abrirlos o sellarlos a la fuerza de la manera que el usuario de Gentle Fist considere adecuada es una poderosa opción táctica. El flujo de chakra de la persona afectada puede aumentar o interrumpirse por completo, evitando que use cualquier técnica. Debido a que el sistema de vías de los chakras es invisible a simple vista, se requiere el Byakugan para la mayoría de las técnicas de este estilo. Dado que el Byakugan es exclusivo del clan Hyuga, se ha convertido en su estilo característico del sistema de combate. La capacidad de infligir un trauma interno severo con una fuerza externa mínima, combinada con la manipulación de la red de chakras, hace que el puño suave sea el estilo de taijutsu más reputado y temible conocido en todo el mundo ninja. A continuación, Yashi les dio algunos consejos y trucos sobre cómo interrumpir más fácilmente el flujo interno de chakra de los enemigos y presentó el nombre de la técnica utilizada para atacar y sellar los puntos tenketsu de los enemigos. Se llamaba 8 trigramas, y se podía usar en muchas variaciones, y establece que, en general, cuanto más fuerte y competente es el usuario, más golpes puede dar a su oponente y sellar más puntos tenketsu individuales, de una sola vez, antes de que el enemigo logre reaccionar y contraatacar. El límite humano, de su clan, actualmente era de alrededor de 128 golpes por movimiento. En general, solo los maestros de nivel experto en estilo podían desempeñarse a ese nivel, y era muy raro. Después de alrededor de una hora de explicar diferentes conceptos y teorías, Yashi finalmente se detuvo. Sintió que Hinata no entendió la mitad, mientras que Neji parecía confiado como si entendiera todo, así que dijo: «Está bien, Neji, basado en todo lo que escuchaste hasta ahora, intenta formular un ataque contra mí». Neji asintió, también ansioso por intentarlo, e inmediatamente saltó hacia Yashi, quien casualmente desvió el ataque de su mano derecha con su mano izquierda. Luego intercambiaron una docena o más de movimientos. El pequeño cuerpo de Neji saltaba constantemente desde el suelo hacia Yashi, mucho más alto, y lo atacaba implacablemente. Mientras Yashi desviaba casualmente todos sus golpes, mientras obviamente mantenía un poco sus manos. Por lo tanto, Neji aún no lograba realizar ningún ataque de puño suave, pero seguía mejorando en taijutsu puro. Hinata desde un lado abrió su Byakugan en estado de shock. Ella también había sido entrenada en taijutsu puro antes, como Neji, pero sintió que no podría ni siquiera recibir uno de los golpes actuales de su padre. Tal vez realmente no estoy en condiciones de ser un ninja. Hinata de repente pensó con tristeza, pero entonces, de repente, un rostro valiente y tenaz con un cabello amarillo tan brillante como el sol vino a su mente, el chico que la salvó, que luchó valientemente contra esos niños mayores, a pesar de ser tan joven y superado en número. Así que simplemente apretó los puños mientras continuaba observando la batalla y tratando de aprender de sus movimientos. Y justo después de unos minutos más de combate unilateral, Yashi de repente abrió completamente su Byakugan en estado de shock. El abuelo de Neji y todos esos ancianos en las terrazas de arriba también lo hicieron al mismo tiempo. Resultó que en el momento en que Yashi iba a dar un golpe final a Neji, en cuanto a terminar la batalla, sucedió algo loco de repente. La velocidad de la mano de Neji repentinamente aumentó muchas veces, y rápidamente cerró un par de puntos de tenketsu cerca de la muñeca atacante de Yashi. Creo que ya entendí la esencia, Lord Patriarca, por favor acepte mi más sincero agradecimiento por enseñarme y pelear contra mí. Neji sonrió internamente, pero aún así habló cordialmente e hizo una reverencia. Haruyoshi Hyuga, el anterior cabeza de familia y el abuelo de Neji, que estaba más cerca de la escena, casi no podía creer lo que veía. Ya tiene suficiente resolución con solo 6 años. A pesar de que Yashi era una potencia de nivel medio de Kage, y sellar un par de puntos tenketsu en él ya se consideraba trascendental, para que lo hiciera un niño de 6 años, algo más lo sorprendió aún más. Yashi en el campo, junto con todos los demás ancianos espectadores, se dio cuenta de lo mismo. La mente y el cuerpo humanos limitan la cantidad de chakra que una persona puede producir de una sola vez como un mecanismo de autodefensa, evitando que muera accidentalmente por agotamiento del chakra.
Es una de las razones por las que el ninja novato promedio no aprende técnicas más avanzadas y costosas. Debido a ese instinto de autoconservación, los shinobi primero deben obtener la determinación de producir todo el chakra necesario para acceder a todo su potencial de chakra, y por lo general solo los ninjas de nivel Chunin logran alcanzar ese nivel de resolución, o mejor dicho, fue por eso que se convirtieron en Chunin en primer lugar. Solo jóvenes genios como Kakashi Atake, Itachi Uchiha y Shisui Uchiha lograron hacer eso a la misma edad que Neji actualmente, lo que indica que no era solo un genio común, sino un genio por encima de casi todos los demás genios de todo Konohagakure. Eso fue para convertirse en un Chunin, mientras que la regla extraoficialmente escrita para convertirse en un Jonin es ser especialmente bueno en los lanzamientos elementales básicos. Cada pueblo grande tenía el lanzamiento específico en el que eran mejores tradicionalmente, o diseñar su propio ninjutsu único, convirtiéndose así automáticamente en un Jonin especial como mínimo, dependiendo de su utilidad y potencial general. Los ejemplos incluyen a Morino Ibiki, Gekko Ayate, Yamashiro Aoba, Mitarashi Anko y otros. Los Chunins generalmente se seleccionan a través de los exámenes de Chunin, mientras que los Jonin son seleccionados individualmente por el Hokage según el desempeño de su misión. Por primera vez, incluso Haruyoshi Ryuga y otros ancianos lamentaron que Yashi hubiera nacido segundos antes que su hermano y se convirtiera en el líder del clan en lugar de Isashi con un hijo tan maravilloso. Neji ahora seguramente se volverá aún más poderoso que Yashi y todos los demás Hyugas anteriores en la historia, si no le sucede nada en el futuro, por lo que tener un patriarca así era lo más apropiado para su clan. Los jóvenes Neji y Hinata eran como el cielo y la tierra, tanto en potencial como en mentalidad. Pero todos suspiraron a continuación, el destino no se puede cambiar, las cosas ya sucedieron, y todo había terminado, ahora solo podían esperar que el joven Hanabi, o algún otro hijo de Yashi, no fuera tan inútil. El propio Neji también se quedó un poco atónito después de ver todas sus expresiones faciales. En su mayoría, era arrepentimiento y designación escrita, pero no miedo y aprensión como esperaba. ¿Qué les da la confianza para controlarme en el futuro? ¿Era esa maldita marca de maldición aún más fuerte de lo que imaginé anteriormente? El cerebro de Neji ahora giraba más fuerte que nunca, pensó, después de mostrar tal talento, todavía no lo matarían por Yashi, pero al menos no lo entrenarían más y le temerían. Lo que sucedió hace un momento fue una sensación realmente extraña que creció dentro de él, primero proveniente de su cerebro y luego yendo hacia el resto de su cuerpo. Sentía que si no usaba ese momento exacto para despertar y usar esa extraña sensación, sería muy difícil que volviera, así que se vio obligado a atacar la mano de Yashi, o de lo contrario, habría escondido su fuerza como de costumbre, y nunca haría eso. Pero, ¿valió la pena? Este momento valió solo unos años de entrenamiento. Se dio cuenta de que la marca de la maldición era probablemente 10 veces más difícil de manejar de lo que originalmente pensó, o de lo contrario, habrían entrado en pánico ahora, sus rostros se volvieron ansiosos, no arrepentidos como lo estaban ahora. Incluso una microexpresión de pánico no estaba actualmente en el rostro de Yashi a su lado, por ejemplo. Todos los planes de Neji de repente se pusieron patas arriba y sintió que tenía que volver a la mesa de dibujo. Yashi rápidamente abrió sus puntos Tenketsu en su mano y miró a Neji con ojos diferentes. No estaba enojado porque esto sucedió. De repente tuvo una idea de cómo convencer a los ancianos para que lo entrenaran aún más. Aunque Neji nunca podría convertirse en la rama principal, todavía podría ser una herramienta poderosa. Le pagará a su hermano muerto y le enseñará a Neji todas las técnicas secretas del clan Hyuga, pero primero debe presentarse un momento apropiado. Y sintió que pronto habría uno en un tiempo. Hinata, puedes regresar ahora. Tengo algo que hablar con Neji a continuación. Yashi de repente miró con frialdad a Hinata, quien de inmediato se puso pálida, mientras apretaba en secreto sus pequeños puños hasta que sus uñas se incrustaron en su carne. Ella ya entendió un poco por las expresiones de su abuelo y padre. Parece que Neji de alguna manera se convirtió en un genio aún más grande que antes, por lo que probablemente ahora estaban aún más decepcionados con ella. Padre ni siquiera me preguntó si quería entrenar.